Hoy voy a enseñarte los fundamentos para dibujar ojos. Recuerda que si esta información te es muy útil, me ayudarías un montón si te suscribes a Creana y muchísimo mejor si compras un curso o membresía siguiendo el link que te voy a dejar en la descripción. Antes que nada decirte que esta parte del rostro es un poquito difícil de dibujar, más que todo porque dibujar círculos es bastante complicado en tableta. Es complicado en principio, va a tomar bastante tiempo. A mí me ha tomado muchísimo tiempo hacer círculos medianamente decentes y me toca hacerlos por ahí unas 20.000 veces para que me queden más o menos así. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo siguiente. Los ojos tienen algo que se llama el eyeball, que pues el eyeball es como este circulito o esta bolita, la cual tiene en esta parte de acá tiene el iris y esta parte negra se llama pupila. Entonces básicamente es esto, nosotros tenemos esto dentro de las cavidades de nuestro cráneo y por fuera hay unas cosas que es piel, o también se le conoce como párpados, protegiendo el resto del ojo. Entonces básicamente el ojo es un círculo. Vamos a ver si dibujo un círculo lo más rápido que pueda. Es como te digo, hay que dibujar como 1000 círculos para ser más o menos competentes dibujando, y eso nos va a ayudar muchísimo a dibujar mejores curvas. Por ejemplo, vamos a dibujar, entonces básicamente es que tenemos la línea, el axis vertical, el axis horizontal, y aquí podemos dibujar el iris con la pupila donde queramos. Entonces, por ejemplo, si queremos la podemos dibujar acá en toda la mitad, entonces sería acá así. Aquí sería totalmente circular, pero por ejemplo por ser digamos como le dijéramos, por ser como una especie de bola, esto lo que hace es que rota. Entonces, por ejemplo, si la podemos rotar de la siguiente forma, esto va rotando de todas las formas acá. Entonces, por ejemplo, puede rotar hacia este lado, puede quedar el ojo por acá por la parte de abajo, o puede ser esta línea vertical que estamos viendo acá, pero entonces con esta parte de acá. Entonces vamos a ver las diferentes formas. Entonces, por ejemplo, cuando él empieza a rotar como hacia un lado, el iris se deforma. Entonces ya no es tan circular, sino que empieza a ser como una especie de, como te dijera, de óvalo. Entonces es como una especie de óvalo. Vamos a ver si lo dibujamos lo mejor que podamos. Ese óvalo tiene acá en toda la mitad pues la pupila. Recuerda que la pupila se abre o se cierra de acuerdo a la cantidad de luz que haya en el lugar donde estemos. Si por ejemplo él está en toda la mitad, por ejemplo acá, si está en la mitad y está en la parte de abajo, entonces el círculo se deforma y se empieza como a achatar. O sea que no va a ser del todo redondo, sino que va a ser como así. Pero obviamente pues no tanto, pues son cambios muy leves como tal. Vamos a ver si lo logramos dibujar más o menos bien. Entonces más o menos sería algo como así. Vamos a ver acá si borramos esta partecita para que no perdamos pues la parte, ese círculo que nos dio tan duro dibujarlo. Entonces aquí vamos a poner también el ojo. Normalmente el iris es más grande, pues no sé yo por qué lo dibujo tan pequeñito. Pero normalmente es más grande. Y vamos a ver si dibujamos uno más o menos decente. La idea es que donde vaya la línea, o sea que vaya por toda la mitad, o sea que esta línea debería ir más o menos como así. A ver, más o menos como así, para que la pupila quede en toda la mitad. Y listo. Entonces básicamente podemos girar nuestro ojo y ya sabemos que si a más arriba esté, pues ya ver como más achatado. Sin embargo acá podríamos achatarlo un poquitico más si quisiéramos, porque ahí todavía está bastante redondo y el ojo está muy arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces básicamente es eso. Si lo vamos a poner hacia los lados, como vemos acá, vemos que se convierte como una especie de o es más ovalado. Y si lo tiramos más hacia arriba se ve como un poco más achatado. Y vemos que si lo ponemos hacia arriba, hacia este lado por ejemplo, vemos que sería como un óvalo pero también medio achatado. Entonces vemos aquí cómo los podemos hacer. Podemos ubicar el ojo donde queramos de acuerdo a la rotación de esta esfera. Entonces vamos a ver también que para practicar
tenemos acá, yo por ejemplo me he bajado unas imágenes de Pinterest. Entonces lo que hago acá, por ejemplo lo que hice aquí específicamente fue venir y decir listo. Entonces yo ya sé que el concepto es claro, simplemente es, a ver, vamos a poner este acá, simplemente es, sé que hay un círculo o hay una esfera en esta parte de acá, intento pues como dibujar la esfera, a ver, y después de 1000 intentos vamos a venir acá y vamos a dibujar, por ejemplo aquí está la parte del lagrimal y luego lo que hacemos es que miramos cómo funciona esto. Entonces por ejemplo acá básicamente viene hasta acá así y esta parte de acá viene acá así, o si queremos la podemos terminar acá así, como nos quede mucho más fácil. Entonces vemos que aquí tenemos esto y vemos cómo tiene una cierta deformación el ojo en esta parte de acá. Entonces vemos que por ejemplo si yo divido la esfera inicial entre un axis vertical y un axis horizontal, que recuerda que el axis es la mitad de las cosas, entonces más o menos me da como que está girando un poquitico como acá así y acá está un poquitico como así. Vamos a ver cómo se ve. Listo. Y aquí, claro que mentiras que esto me quedó como mal. Ahí. Y vemos que la línea, entonces vemos que el axis vertical que veíamos acá, el vertical y el horizontal, vemos de que si él se va moviendo, entonces va como se van deformando también las líneas, vemos que van siendo ya más curviadas. En principio es totalmente rectas, o sea, partimos totalmente el círculo en líneas rectas, pero vemos que a medida de que va girando se van deformando. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a dibujar esta especie de óvalo y vamos a ver acá cómo funciona la pupila. Entonces tenemos la pupila y vemos que también por ejemplo las pestañas vienen así. Podemos hacer cuantas pestañas queramos. La idea es que las hagamos como más junticas. Vemos que llega una parte donde empiezan como a girarse hacia acá. Entonces listo. Aquí también por ejemplo las pestañas vienen en esta orientación inicialmente. Y luego se van cambiando hacia este lado. Entonces por ejemplo si quitamos la guía vamos a ver cómo quedó ese ojo. Vamos a ver que todos los ojos realmente son bastante diferentes. Algunos por ejemplo tienen esta línea de acá, esta de acá, que también pues normalmente es bueno que la dibujemos también por practicar muchísimo el pulso. Aquí lo bueno de esto, de practicarlo muchas veces, es que también lo hagas bien, o sea que lo hagas con la mano completa. O sea, no con la muñeca, sino que muevas la mano entera. Ya en varios videos he explicado sobre este tema y por qué te conviene muchísimo. Porque por ejemplo si vas a dibujar en otro formato diferente, por ejemplo en una pared o algo así, si tienes la técnica de mover la mano completa te va a ser mucho más fácil y realmente es una buena técnica. Entonces podemos tener todas estas imágenes de referencia y dibujar estos ojos cuantas más veces podamos, muchísimo mejor. Entonces como decía, esta línea de expresión que se arma acá, esta de acá, esta línea no se le arma a todas las personas. Por ejemplo a la gente asiática no tiene esta parte de acá normalmente. Entonces aquí como lo hacemos nuevamente, aquí ya tenemos el ojo en otra ubicación y nuevamente entonces es dibujar un círculo. Vamos a volver a intentar y vamos entonces a dibujar el axis vertical y el axis horizontal en toda la mitad, y luego aquí vamos a dibujar el iris y luego dibujamos la pupila y vemos cómo funciona esta parte de acá del lagrimal. Entonces por ejemplo esta parte de acá del lagrimal está como así y aquí ya empezamos otra vez a mirar cómo funciona esta parte de acá. Entonces vemos que se mueve un poquito así. Entonces como vemos no es tan complicado que digamos. Luego la idea es que lo dibujemos
después de que dibujemos muchas veces de muestra, la idea es que dibujemos como en un ladito ya la misma, o sea, siguiendo el mismo principio. Primero la esfera, luego dibujamos el iris, luego la pupila y luego toda esta parte ya para empezar a componer el ojo, y luego pues ya empezamos a ver cómo funciona el tema de las pestañas. Luego entonces también vamos a ver que vamos a dibujar los dos ojos como tal. Vamos a coger imágenes también de Pinterest. Yo cogí varias imágenes de Pinterest y vemos que aquí, por ejemplo, yo dibujé estos dos ojos de muestra de esta imagen. Entonces inicialmente son de muestra y luego los hacemos por aparte en esta parte de acá. Y aquí básicamente el concepto es que según la anatomía humana nosotros tenemos la separación que hay entre los dos ojos equivale a un ojo. O sea que entre este y este hay un ojo en realidad. Entonces entre este y este, en esta mitad de acá hay un ojo. Entonces vamos a ver ahí que podemos dibujar cuantas veces queramos de muestra, pues porque tenemos muchísima inspiración de dónde tomar. Por ejemplo, yo tengo ojos aquí en otras ubicaciones. Por ejemplo, aquí miremos, por ejemplo, este ojo ya está como más hacia este lado, pero el concepto o los fundamentos son básicamente los mismos. Entonces para rotar el ojo sabemos cómo lo rotamos pues como tal. Aquí por ejemplo vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces aquí yo le bajo la opacidad a esto y básicamente sería entonces aquí dibujar un círculo. Vamos a ver si nos da bien. Bueno, vamos a ponerlo acá y vamos a dibujar. Claro que ahí me está quedando como muy hacia acá. Entonces más o menos así. Esta es la línea vertical, la línea horizontal. Entonces vemos que el ojo está rotando de esta forma y que pues yo creo que la horizontal me quedó muy abajo. La horizontal tiene que ir en toda la mitad, pues al menos la base. Y esta entonces vemos que está rotando hacia este lado, luego hacia este lado. Esta línea guía está así, que queda en toda la mitad. Y luego entonces aquí vemos que el ojo ya no es totalmente circular, sino que ya se ve ovalado. Y vamos a hacer esta de acá así. Y listo, aquí tenemos entonces otro tipo de configuración. Me imagino que aquí por ejemplo aquí el lagrimal va acá. Y vemos entonces que esta parte de acá viene como dando una vuelta acá. Vamos a ver si logro hacerlo. O si no no lo hacemos. Entonces mira, entonces por ejemplo acá viene así y listo. Y aquí entonces vienen todas las pestañas. Entonces sirve muchísimo de que tengas los ojos, por decirlo de alguna forma, en diferentes poses. Entonces, y que los hagas muchísimas veces, porque va a tomar bastante tiempo, o al menos a mí me ha tomado bastante tiempo dominar los ojos. Porque por ejemplo si no los hago, por ejemplo si no lo hago directamente encima, pues como calcándolos, cuando yo ya los hago por fuera, la ubicación y digamos las inclinaciones y tal se empiezan a ver como muy raras. Pero básicamente es practicar muchísimo y ver estas imágenes de referencia que te van a servir un montón. Hasta que este video, recuerda que si tienes cualquier duda o aporte son siempre bienvenidos en la sección de comentarios. Gracias por suscribirte, comentar o compartir. Nos vemos.